Hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un vídeo que va a dar mucho de qué hablar. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el universo de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, los protagonistas de Erkencikus, o pájaro soñador para nosotros. Y prepárense porque hoy vamos a desentrañar una divulgación, una revelación que literalmente ha sacudido los cimientos del entretenimiento turco. Una bomba, señoras y señores. Así que si son fans acérrimos de Demet, de Can, o de ambos, si les encanta el drama, las historias apasionadas, y saber todos los detalles de la vida de sus actores favoritos, este vídeo es para ustedes. Vamos a sumergirnos en los rumores, las especulaciones, las verdades a medias, los secretos a voces y por supuesto, la divulgación que ha dejado a todos boquiabiertos. Prepárense porque esto se pone bueno, muy bueno. Antes de que empecemos a meternos en el chismecito, quiero pedirles que si aún no lo han hecho, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Es súper importante. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, porque aquí les traigo todas las novedades, los chismes jugosos, las últimas noticias y los secretos del mundo del entretenimiento, especialmente del apasionante mundo de las novelas turcas. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gusta, es un gesto que me ayuda muchísimo y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Bueno, ahora sí, manos a la obra y empecemos con el chismecito. Para entender la magnitud de esta divulgación y el revuelo que causó, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y revivir la fiebre que generó Erkencikus. Esta serie, para quienes no la recuerdan, fue un auténtico fenómeno global. La historia de amor entre Sanem y Can, con sus idas y venidas, sus enredos y su pasión desbordante, conquistó a audiencias de todo el mundo. Pero más allá de la trama, hubo algo que hizo que la serie fuera aún más especial, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman. Y es que la química entre ellos era palpable, electrizante, algo que traspasaba la pantalla. Era una conexión que se sentía real, auténtica, y que dejaba a los fans suspirando. Los fanáticos desde el primer capítulo quedaron prendados de la pareja formada por Sanem y Can, los personajes, y por supuesto de Demet y Can, los actores. Y como suele suceder en estos casos, los rumores sobre una posible relación fuera de la pantalla comenzaron a surgir como setas después de la lluvia. Un rumor que, por cierto, los fans adoraban, alimentaban y fomentaban con gran entusiasmo y esperanza. Fotos, vídeos, entrevistas, declaraciones. Todo se analizaba con lupa. Cada mirada cómplice, cada gesto cariñoso, cada comentario en redes sociales se interpretaba como una confirmación de ese romance soñado. Las redes sociales en aquellos tiempos explotaban cada vez que Demet y Can compartían alguna interacción, por mínima que fuera. Un like, un comentario, una foto juntos bastaba para que los fans enloquecieran. La pareja ideal, la pareja perfecta, la pareja que todos querían ver triunfar y ser felices, todo el mundo quería verlos juntos. Y claro, a medida que la serie avanzaba, la expectación y la ilusión crecían exponencialmente. Los fans no solo querían ver la historia de amor de Sanem y Can en la pantalla, sino también ver esa misma chispa y pasión fuera de ella. Querían creer en la magia, en el cuento de hadas que la vida real pudiera replicar. Hubo momentos durante el rodaje y después en que parecía que las cosas iban viento en popa, que la relación iba a buen puerto. Eventos públicos, fiestas, fotos juntos, viajes promocionales, todo apuntaba a una posible relación más allá de lo profesional. Los fans soñaban con bodas, con hijos, la fantasía estaba desatada. Incluso algunos medios de comunicación turcos, ávidos de primicias y de aumentar su audiencia, comenzaron a especular abiertamente sobre el romance. Titulares como Demet Özdemir y Can Yaman, amor a la vista, ¿será este el romance del año?, o la química de Erkencikus traspasa la pantalla, eran moneda corriente. La maquinaria mediática estaba en marcha, y cada paso de los actores se convertía en noticia. Pero como suele pasar en la vida, y especialmente en el mundo del espectáculo, el destino es impredecible y los guiones, por más bonitos que sean, no siempre se cumplen. Y aquí es donde entramos en la divulgación que nos atañe y en el giro de guión que nadie esperaba. A pesar de toda la especulación, del entusiasmo desbordante de los fans, de las señales que parecían indicar lo contrario, la realidad fue diferente. El rumor de que Demet y Can eran pareja, que estaban juntos y que su amor trascendía la pantalla, se disipó gradualmente, poco a poco.
Empezaron a distanciarse, a no aparecer juntos en público con la misma frecuencia, a no interactuar en redes sociales con la intensidad y la complicidad de antes. Las entrevistas conjuntas disminuyeron, las publicaciones juntos escaseaban, y los eventos a los que acudían juntos se volvieron cada vez menos frecuentes. La magia, de repente, parecía desvanecerse. Las especulaciones, entonces, cambiaron de signo, de dirección. Ya no se hablaba de amor, de boda, de hijos y de planes de futuro. Ahora las noticias se centraban en la supuesta ruptura, en la crisis que estarían viviendo. Se hablaba de discusiones en el set, de tensiones entre ellos, de roces y de desencuentros que habrían minado la relación. Los fans, que antes celebraban cada gesto de amor, ahora se preguntaban qué había pasado, qué había salido mal. Y en medio de todo este torbellino de especulaciones y rumores, y justo cuando las esperanzas de los fans se desvanecían, llegó la divulgación que sacudió todo. La bomba que nadie esperaba, la noticia que dejó a todos boquiabiertos y que, de alguna manera, puso fin a las especulaciones sobre Demet y Can, la noticia de que Can Yaman, el ídolo de miles de mujeres, supuestamente mantenía una relación con otra persona. Y no solo eso, sino que esa persona, la afortunada, estaba fuera del mundo del espectáculo turco, era una abogada italiana. Imaginen la sorpresa, el impacto, la incredulidad. Can Yaman, el galán de Erkencikus, el hombre que había hecho suspirar a millones de fans con su química con Demet, ahora estaba saliendo con alguien de fuera de la industria. ¿Cómo era posible? ¿Por qué no con Demet? ¿Qué había pasado con la historia de amor soñada? Las preguntas, los interrogantes y las reacciones no se hicieron esperar. Esta divulgación, por supuesto, desató una oleada de reacciones encontradas. Los fans estaban divididos con sentimientos encontrados. Algunos se sintieron decepcionados, traicionados incluso. Habían invertido su tiempo y sus emociones en esa historia de amor que creían real, y ahora se sentían defraudados. Otros, en cambio, sintieron un profundo enfado, una rabia contenida. Creían que Can les había mentido, que les había dado falsas esperanzas y que, de alguna manera, había jugado con sus sentimientos. Consideraban que había sido un engaño, una estrategia para mantener la atención y aumentar el éxito de la serie. Otros, finalmente y con mayor madurez y perspectiva, simplemente aceptaron la situación. Entendieron que la vida de los famosos no es diferente a la de cualquier otra persona. Que las relaciones pueden ser complicadas, que el amor no siempre es correspondido y que, al final, cada uno es libre de elegir con quien quiere estar. Lo cierto es que tras esta revelación, la ilusión se había roto, la fantasía se había desvanecido. La imagen de la pareja perfecta, que tantos habían idealizado, se había ido por la borda. Y es que en el mundo del espectáculo, las relaciones son complicadas y efímeras, y los sentimientos, a veces, no corresponden con lo que los fans quieren ver. La presión mediática, las agendas apretadas, los compromisos profesionales y la dificultad de mantener la privacidad pueden ser factores determinantes en la ruptura de cualquier relación, ya sea dentro o fuera del mundo del espectáculo. Pero, ¿qué pasó realmente entre Demet Özdemir y Can Yaman? ¿Por qué no lograron concretar esa relación que parecía tan evidente que tantos deseaban? Las respuestas son variadas y la verdad, como siempre, es difícil de saber con certeza. Es, en definitiva, algo que solo ellos saben. Se han especulado muchas razones, desde diferencias personales hasta problemas de agenda, pasando por la presión mediática que vivían. El hecho de ser el centro de atención constantemente, de ver sus vidas privadas analizadas y juzgadas por millones de personas, sin duda, puede haber sido un factor determinante en su distanciamiento. Estar expuestos a los focos, a los paparazzis y a los constantes rumores, es algo que puede desgastar cualquier relación. También se ha hablado de egos, de celos, de falta de comunicación. En fin, los ingredientes típicos de cualquier ruptura, pero amplificados por la fama y la exposición mediática. Y por supuesto, no podemos descartar que simplemente no fueran el uno para el otro. Que la química en la pantalla, por más fuerte que fuera, no se tradujo en una conexión real y duradera fuera del set. Que la magia que se generaba en Erkencikus no era más que eso, magia, producto de la interpretación y del trabajo actoral. Pero lo que sí es cierto es que esta divulgación, la noticia de la relación de Can con la abogada italiana, cambió la percepción de muchos fans sobre la relación entre Demet y Can. De repente todas las pistas que antes se interpretaban como señales de amor y romance, empezaron a ser analizadas desde una perspectiva diferente y mucho más escéptica. Los fans se dieron cuenta de que quizá habían idealizado la relación, que habían proyectado